Hablamos con el doctor Javier Santos sobre el abordaje del síndrome del intestino irritable. Doctor Santos, ¿cuántas personas padecen síndrome del intestino irritable? Mira, en España, según las últimas estimaciones, estamos hablando probablemente de un 10% de la población, eso supone aproximadamente unos 4 millones de personas. En otros países del mundo esto puede subir hasta el 20%, pero bueno, yo diría que entre el 10 y el 15%. ¿Y cuál ha sido su evolución? La evolución depende un poco de cómo ha sido diagnosticado. Yo creo que en los últimos años hemos visto un aumento de la incidencia clara. Lo que pasa es que las estimaciones no se pueden hacer bien porque han ido cambiando los criterios. Pero yo diría que la idea para quedarnos con ella es que cada vez vemos más pacientes con esta enfermedad. ¿Y a su juicio a qué se debe este incremento? El incremento se debe obviamente a que han mejorado muchísimo las técnicas diagnósticas y sobre todo los avances en el conocimiento de la enfermedad, ¿no? La investigación ha sido tremendamente importante en este sentido, ¿no? Y también la sensibilización de los propios médicos y de la sociedad, entendiendo que es una enfermedad muy frecuente que afecta mucho a las personas. Hay algunos especialistas que dudan de la existencia del síndrome de intestino irritable. ¿Cree que con el tiempo podría considerarse una patología orgánica? Yo creo que ya tenemos evidencias hoy en día de que es una patología orgánica. Lo que podríamos discutir es el concepto que tienen los médicos, los investigadores a veces de qué es una patología orgánica y qué es una patología funcional. Y indudablemente lo que hemos podido conectar es la existencia de unos hallazgos patológicos en el intestino y también en otras partes que se relacionan con las manifestaciones clínicas. ¿Y cuál es el reto en el tratamiento de esta patología? El reto, evidentemente, en el tratamiento siempre tiene que ser, desde el punto de vista médico, prevenir la aparición de la enfermedad y curar la enfermedad. Y eso es la única manera que tenemos de conseguirlo, es conocer los mecanismos de la enfermedad para poder ofertar mejores tratamientos, mejores medidas de prevención. ¿Y qué signos indican al especialista de la posibilidad de existir síndrome del intestino irritable? Hombre, este es uno de los cajones desastre, ¿no? Realmente los síntomas fundamentales, y yo creo que esto se ha modificado con los últimos criterios de Roma IV, el dolor aparece ahora como un síntoma fundamental, ¿no? Y esto obviamente se ha de acompañar de unas alteraciones en el ritmo intestinal, que en forma de diarrea, en forma de estreñimiento o un mixto. Esto es lo más básico, pero después también se empieza a reconocer que hay otros síntomas, como son la distensión abdominal, por ejemplo, que también pueden ser síntomas predominantes. Y según su experiencia, ¿qué riesgo supone no tratar el síndrome del intestino irritable? Hoy en día no podemos obviar no tratar. Yo diría no solo no tratar, sino no tratarlo bien, porque realmente sabemos que esta enfermedad afecta muchísimo a la calidad de vida de los pacientes, de los familiares, y una enfermedad que estamos hablando de un dolor crónico recurrente. Cualquier enfermedad que conlleve un dolor crónico genera muchísimas molestias e incomodidades para el paciente y vemos muchos pacientes que acaban generando síndromes psicológicos o psiquiátricos, depresiones, otro tipo de problemas de ansiedad que realmente son muy inconvenientes. Yo creo que tenemos que tratarlo sí o sí, siempre. Lo que pasa es que también nos hemos dado cuenta de que hay muchos pacientes que no tienen una sintomatología tan importante como para acudir al médico. Normalmente los que vienen al médico es porque tienen una afectación importante y nuestra obligación es tratarlos. ¿Qué novedades en relación al tratamiento del síndrome del intestino irritable con estreñimiento se han presentado en la Semana de las Enfermedades Digestivas que organiza la Sociedad Española de Patología Digestiva? Yo diría que primero quería reconocer el mérito de la sociedad en haber atraído y en tener el interés por atraer el mayor talento, tanto clínico como investigador en esta enfermedad. Es muy importante reunir a una serie de expertos que realmente tienen conocimiento amplio de la enfermedad. Yo diría que en este congreso destacaría como importante la presentación de la linaclotida como un fármaco de una serie nueva de fármacos que empiezan a aparecer, que tienen realmente una capacidad importante de tratar no solo los síntomas, o un síntoma solo, en este caso el estreñimiento, sino también actúan a nivel del dolor y actúan a nivel de la distensión, otros síntomas que hemos visto muy importantes. Yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo va a aparecer una serie nueva de fármacos que van a ser muy importantes para los pacientes y para los médicos también. Doctor, ha referenciado el uso de la linaclotida. ¿En qué casos está indicado este tratamiento? Bueno, en España realmente la aprobación de la linaclotida es para el uso exclusivo en pacientes con síndrome de intestino irritable y predominio de estreñimiento
que no han respondido de manera prolongada a los tratamientos habituales, que son laxantes de otra naturaleza. Esta es la indicación aprobada en España, ¿no? En otros países, por ejemplo Estados Unidos, la indicación es un poco diferente, tiene una indicación más amplia, pero bueno, yo creo que esto lo veremos evolucionar también. Muy bien, pues muchas gracias.